La rebelión de la clase media. Introducción. La clase media, un gigante que estaba dormido. En las elecciones federales del 2021, tuvo lugar una auténtica rebelión de la clase media, lo que implicó el despertar de un gigante que estaba dormido, o al menos aletargado, y que al participar de forma activa, se dio cuenta que podía modificar el rumbo del país. Morena no logró el carro completo que esperaba, y en algunos casos sufrió descalabros importantes. Quizá el más ilustrativo sea el de la Ciudad de México, tiempo atrás bastión de la izquierda, y que en la reciente jornada electoral cambió de forma radical su fisionomía política. En el Congreso Federal, Morena tuvo también un retroceso significativo, y no logró la tan ansiada mayoría calificada con la que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretendía imponer leyes e incluso reformar la Constitución. Lo anterior no quiere decir que la 4T no pueda alcanzar acuerdos con otras fuerzas políticas o comprar legisladores mercenarios para imponer sus iniciativas de ley, pero es un hecho que el partido del presidente no alcanzó las metas que esperaba. Pero en política hay victorias y derrotas relativas, pues si bien Morena sufrió un revés importante en la capital del país y un retroceso considerable en el Congreso, ganó 11 de las 16 gobernaturas que estaban en disputa, consolidándose sin lugar a dudas como la fuerza política más importante del país. Sin embargo, existieron dos ganadores indiscutibles en la elección del 2021. El Instituto Nacional Electoral, que a pesar de los ataques sistemáticos, las amenazas y las descalificaciones por parte del gobierno federal, sacó adelante una jornada electoral histórica en medio de la pandemia y de un entorno de gran inseguridad y violencia del país. Siendo una elección intermedia, se logró un nivel de participación del 52%. Y fue justamente la sociedad la otra ganadora en este proceso electoral, cuya participación se dejó sentir con fuerza, modificando de forma importante diversos pronósticos electorales que meses atrás apuntaban un triunfo aplastante para el partido del presidente. La participación de la clase media tuvo un papel significativo en esta elección, dándole la espalda a un proyecto político con el que muchos ciudadanos de este sector simpatizaron en las elecciones del 2018. Lo que contribuyó a una contundente victoria de Andrés Manuel López Obrador en aquel año. En el 2021, la clase media no solamente inclinó la balanza de los resultados electorales, sino que dejó un precedente para el futuro de la democracia mexicana. La participación organizada puso un dique al populismo autoritario y sembró una semilla de esperanza a pesar de que vivimos tiempos de gran incertidumbre. De continuar esta inmensa participación en los próximos años, la clase media jugará un papel determinante en las elecciones del año 2024. Por ello, tras el resultado de las elecciones, López Obrador comenzó un discurso de gran agresividad contra la clase media a la que calificó como aspiracionistas y egoístas. En el seno de la clase media se han parido los grandes movimientos sociales y las gestas más importantes en favor de la libertad y la democracia. Por eso es tan relevante el despertar de este sector, más temido que despreciado por el presidente de México, si bien en su discurso parece minimizarlo y denostarlo. Pensemos en la labor incansable de tantos profesores, en el empeño de propietarios de micro y pequeñas empresas de las que depende el sustento de muchas familias, en el trabajo de tantos profesionistas cuya labor es indispensable para que funcionen las grandes empresas y las estructuras de gobierno. Pensemos en el sacrificio de muchos padres de familia para que sus hijos salgan adelante. Pensemos en líderes sociales que desde sus diversos ámbitos han dado batallas ejemplares en favor de la seguridad, la justicia, los derechos humanos y las libertades. Casi todos estos líderes, hombres y mujeres valientes y decididos, son parte de la clase media de este país, que sin tener la vida resuelta, brindan con generosidad parte de su tiempo para asuntos que tienen que ver con el bienestar de las comunidades de las que forman parte. Cuando la clase media cobra conciencia de su fuerza, comienzan a germinar una semilla de cambio. Pero más que hablar de un tema colectivo, es la toma de conciencia personal de cada ciudadano que se asume como protagonista de las transformaciones. Lo anterior es lo más contrario a la masificación que pretenden los dictadores, sometiendo a la sociedad a la ignorancia para hacerla depender de apoyos sociales que tienen como propósito fidelizar a un público cautivo que en tiempos electorales representa votos. Con lo señalado anteriormente, no pretendemos afirmar que la totalidad de la clase media es participativa y socialmente responsable. No solo entre este sector de la población, sino en general en todos los estratos sociales,
México no se ha distinguido por ser un país en donde la participación activa de los ciudadanos sea una constante. Pero es una realidad que en momentos claves de la historia del país, la clase media ha marcado una pauta y el rumbo de una manera definitiva. Recordemos simplemente, a manera de ejemplo, la participación activa de grupos voluntarios para ayudar en los sismos del año de 1985 o en los del año 2017 que tuvieron lugar en la capital del país. Los centros de acopio más importantes y las campañas más eficaces para recaudar fondos para los damnificados fueron impulsadas por ciudadanos prototípicos de la clase media, representados en colectivos, fundaciones, universidades y diversas organizaciones sociales. Y esta participación activa marcó, como lo hemos dicho, una pauta diferenciadora en las elecciones del 6 de junio del año 2021, siendo la motivación principal para acudir de forma masiva a las urnas el rechazo a Morena, pues se generó conciencia en amplios sectores de la población de que el avance de este partido, especialmente en el Congreso Federal, representaba un grave riesgo para la democracia mexicana. Pero no pretende este libro hacer un análisis político sobre la realidad que se vive en el país. Al respecto se ha escrito mucho bajo muy diversos ángulos. Tampoco es la intención llevar a cabo un análisis de la clase media mexicana, pues ya existen estudios académicos de gran profundidad y de gran valía. Tal es el caso del libro Clase Mediero, Pobre no más, Desarrollo aún no, de la autoría de Luis de la Calle y Luis Rubio. Estos autores señalan que la clase media representa algo más que una clasificación de la sociedad en virtud del nivel de ingresos económicos, pues tiene que ver también con cambios fundamentales de actitud y de percepción en las personas para incidir en el entorno. De la Calle y Rubio señalaban lo siguiente: el cambio de una persona como parte de un movimiento masivo a una persona que se siente dueña de su propia politización tiene el potencial de transformar a la sociedad. Quien también ha publicado una interesante radiografía de la clase media a través de diversos artículos es Alejandro Moreno Álvarez, vicepresidente de la World Values Survey Association. Uno de sus trabajos que merece especial atención es Valores y actitudes de la clase media en México, en el cual hace un interesante diagnóstico basado en diversas encuestas sobre los valores más relevantes para este sector de la población. Entre sus conclusiones más importantes destaca lo siguiente: la clase media se involucra y se interesa más en los asuntos políticos que las clases populares, particularmente en lo que concierne a sus derechos civiles y políticos. Sirvan las referencias anteriores simplemente para destacar que algo especial a la clase media es la participación. Por eso, en las siguientes páginas, más que conceptos, el lector encontrará pautas para incidir en la vida pública de forma eficaz, abarcando diversos ámbitos: identificación y formación de liderazgos, construcción de narrativas, presencia en medios de comunicación, activismo digital, articulación de alianzas y formación de cultura democrática, entre otros temas. Es un libro que busca inspirar a la acción y que será sin duda muy sugerente para impulsar muchas batallas en pro de la democracia que se librarán en los siguientes años. Ya desde ahora se comienza a hablar de las elecciones presidenciales del año 2024, especulando en torno a quiénes podrían ser los candidatos en dichas elecciones, y si bien los partidos y sus candidatos tendrán sin duda un papel muy relevante, los ciudadanos tendremos la última palabra, no solo con nuestro voto, sino con todo el trabajo que llevemos a cabo para derrotar el autoritarismo por medio de la vía democrática. Importante subrayar que el trabajo de cada ciudadano cuenta, por lo que este libro no está pensado para la sociedad como un concepto abstracto, sino para ciudadanos concretos, que día a día, ya sea de forma individual o trabajando en alguna organización, están dispuestos a dedicar un poco de su tiempo al engrandecimiento de México. No olvidemos que las grandes catedrales del mundo se construyeron piedra por piedra.